En el universo de Bob Esponja hay algunas cosas que parecieran no tener sentido. Sin embargo, tienen bastante sentido cuando te enteras de cómo funciona la física marina. En esta saga de videos daré la respuesta a las más grandes dudas que ha dejado el universo de Bob Esponja, como lo son en este video. ¿Por qué hay fuego debajo del agua? Cosa que aunque parezca no tener explicación, ya que la escuchas es algo bastante lógico. ¿Por qué existe el mar debajo del mar y por qué hay flores en el cielo? Y es que aunque parezca loco, tiene una explicación no tan retorcida y del mundo 100% real, no fake. Bienvenidos al canal de Brillo G. Creo que todos se están preguntando, ¿pero cómo chingados es que es esto posible? Muchos me dirán que no es posible y pensarán que a lo mucho daré la explicación dentro de la lógica de la serie. Y en parte sí, pero también habrá que tener en cuenta que el creador de Bob Esponja, Steven Hillenburg, era biólogo marino. Y tomando este punto de vista, muchas de las cosas que vemos en Bob Esponja toman todo el sentido del mundo. Para comenzar, hablaré sobre el por qué existe el mar debajo del mar, e incluso que los mismos habitantes marinos puedan ahogarse en esta agüita, lo cual es un dato bastante curioso ya que son peces. Pero ahora vayamos a la explicación del mundo 100% real, no fake. ¿En verdad existe el mar debajo del mar? Y sí, también los peces pueden ahogarse en esta agua. La explicación para científicos es la siguiente. Las densidades de estas aguas son diferentes. Como cuando echamos aceite al agua y el aceite, estos no se mezclan, uno flota sobre el otro. Esto mismo pasa con el mar debajo del mar. Pero no es aceite, sino que son aguas con diferentes sustancias, haciendo que una pese más que la otra, creando este efecto tan chingón donde los buzos pueden literalmente pescar bajo el mar. Y sí, hay especies que habitan este submundo debajo del agua, y los peces marinos normalitos que conocemos pueden llegar a ahogarse si entran durante mucho tiempo en estas aguas, debido a que sus cuerpos no pueden respirar allá abajo, por lo que en verdad un pez sí puede ahogarse aquí. Así que esto nos diría que la playa de fondo de bikini se sitúa en alguno de estos lugares. Así que misterio resuelto. Sin embargo, ¿tiene sentido que exista el fuego debajo del agua? Y como se imaginarán, tiene sentido. Pero no se logra de forma tan sencilla como aquí en la Tierra. Existen dos formas de que esto suceda. La primera es de forma natural y es con los volcanes que se encuentran bajo el lecho marino. Pero sé que ustedes quieren que explique cómo es que esto es posible. Todo tendría explicación si la forma en que ellos crean el fuego crea una reacción exotérmica mayor a la velocidad con la que el agua corta dicha reacción. O sea que es posible generar tanto calor como para que la flama no se apague. Lo que están viendo es un video del canal Profesor 10 Experimentos, donde nos muestra este experimento tan chingón. Y quiero comentarles que esta pregunta sobre fuego bajo el agua, cuando lo vi de niña, dije ¿qué chingados? Luego, viendo documentales y películas, vi un momento en que se rompió el casco de un barco y un señor tuvo que bajar para soldar bajo el mar. Así que yo ya sabía que era posible, pero muchos lo preguntaban. Así que aquí les dejo la respuesta a por qué es posible y algunos de los usos que tiene esto, ya que no solamente sirve para hacer videos chidos en YouTube, sino que tiene una función útil en el mundo real, por si alguien se lo estaba preguntando. Curiosamente, eso también explica por qué cuando Patricio le dice a Bob Esponja que entonces, si están bajo el agua, ¿cómo es posible que exista el fuego y de pronto la flama se apaga? Esto se explicaría porque la reacción que creaba la combustión del fuego bajo el agua de pronto se cortó, debido a la corriente de agua que les llega en ese momento, la cual sería una corriente de agua fría. Esto sí puede apagar el fuego porque la velocidad de transferencia de calor supera la que se requiere para la combustión. Pero no me meteré en temas de termodinámica. Ahora hablemos de la tercera cosa sin sentido que tiene sentido en Bob Esponja, y es sobre las flores en el mar. Y al igual que en la parte anterior, esto tiene sentido. Y no es que estén en una pecera y la parte de atrás tenga este decorado típico de las peceras, o como me han dicho, que sean las nubes, ya que de hecho en el mundo de Bob Esponja existen nubes, y no son esas flores, pero ese es tema de otro video. Entonces, ¿cómo es que en el mar puedan existir estas flores flotantes? Y tiene sentido, ya que en el mar existen flores, o bueno, lo que se podrían considerar flores, como lo son las anémonas y otras plantas marinas. Pero esto por sí solo no explica por qué parecería que están flotando en el cielo. Aunque tomando en cuenta que los habitantes de fondo de bikini, siendo uno de ellos Bob Esponja, aquí van unos datos que hay que tener en cuenta. Bob mide .04, me imagino que pulgadas, y pesa 1 onza.
Y para que se hagan una idea, 1 pulgada son 2.5 centímetros, y Bob mediría la mitad de eso. Viendo que Bob Esponja es de estatura baja, se podría concluir que los demás peces y especies marinas no son mucho más grandes. Y esto es muy importante. Si Bob Esponja y los demás habitantes de Fondo de Bikini son miniaturas, es posible que vean a las plantas marinas como corales como si éstas estuvieran muy lejos, siendo que estuvieran casi flotando en el cielo, ya que la mayoría de estructuras de plantas en el mar se acomodan hacia arriba, por lo que desde su perspectiva serían flores flotantes en la lejanía. Esto por algún tipo de efecto visual, como pasa en la Tierra, donde algunas ilusiones ópticas a la lejanía hacen parecer que los objetos flotan, aunque no de manera tan maniática como en Bob Esponja. Esto puede tener otra explicación, pero en lo personal es la explicación que más me gusta. Si ustedes tienen otra, déjenmela en los comentarios. Y hasta aquí el video. Próximamente hablaré de otras dudas, como por qué Patricio puede sostener cosas si no tiene dedos, cómo es que Arenita puede comer con el casco puesto, entre otras dudas que me dejen en los comentarios. Y no olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Bob Esponja en tus redes sociales. Y muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para que yo siga trayéndoles contenido. Hasta un próximo video, Goldenes.